o muy buenas noches. Sean como siempre todos ustedes bienvenidos. Esperamos que como siempre estén contentos en esta su casa del puente. El conocimiento arqueológico es el que se produce por la acumulación de datos que pueden ser analizados o interpretados bajo marcos de referencia que se van transformando y que nos acercan al pasado gracias a la recuperación y registro ordenado de diversos descubrimientos de los vestigios culturales en un lugar, en una zona o en una región. El tiempo pasa y nuestra milenaria Cholula de Quetzalcóatl sigue dando sorpresas. Esa es la razón del nombre de la conferencia de este día. En Cholula siempre hay algo. El trabajo de salvamento y rescate arqueológico y nuestros invitados especiales en esta ocasión son los arqueólogos Marta Adriana Sáenz Servio y Carlos Cedillo Ortega, a quienes vamos a recibir con un fuerte aplauso. Conozcamos la trayectoria de nuestros invitados. Marta Adriana Sáenz Servio, arqueóloga egresada de la Universidad de las Américas Puebla en el año 2004, tiene una trayectoria en el área de Cholula de más de 10 años y forma parte del equipo de trabajo que realiza la mayoría de los salvamentos y rescates arqueológicos en la ciudad, proyectos dirigidos por el arqueólogo Carlos Cedillo. Su interés se ha centrado en el estudio de los materiales cerámicos, tanto prehispánicos como novohispanos, así como en las investigaciones sobre restos óseos humanos. Como parte de su labor, considera importante compartir y difundir con el público en general los hallazgos que día a día se recuperan. En cuanto a Carlos Cedillo Ortega, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Puebla desde los años 80, actualmente es director de los proyectos de salvamento y rescate en Cholula. Ha dirigido distintos proyectos arqueológicos, entre los que podemos mencionar Yohualichan y San Francisco en la ciudad de Puebla. Su constante labor se centra en la protección y conservación del patrimonio arqueológico e histórico de Cholula. Como ustedes verán, pues nuestros invitados son verdaderos expertos en las actividades que pues en este momento vamos a tener la oportunidad y la suerte de conocer. Como situación especial podemos decir que cuando viajamos por carretera en regiones montañosas, podemos ver a uno y a otro lado cortes hechos durante la construcción de la misma. El material de los cortes no es uniforme, sino que se presenta en capas, a veces continuas, a veces discontinuas, colocadas unas encima de la otra. Los materiales de estas capas reciben el nombre de estratos. Una excavación estratigráfica es aquella en la que no solo se registran y describen los estratos presentes, sino que en la excavación misma se lleva a cabo estrato por estrato, empezando por el que está más cerca o el que podemos decir que es el más reciente, y terminado por el más profundo y el más antiguo. Viajemos en el tiempo. Los invito a todos ustedes, gracias a que la arqueología, que nuestros invitados nos conduzcan por esos senderos maravillosos. Bienvenidos, Marta Adriana y Carlitos. Este público maravilloso está a la expectativa. Bienvenidos. Buenas tardes. Queremos agradecer al licenciado Susano su paciencia, su invitación, su constante interés por todo lo que vamos encontrando en las calles en Cholula. Como bien lo indicó nuestro presentador, en Cholula siempre hay algo.
es lo que todo el mundo dice y es lo que nosotros confirmamos a diario. La presente investigación o el trabajo, charla que vamos a dar, pues es el trabajo de salvamento y rescate arqueológico que hacemos. Siempre nos preguntan, ¿para qué quieren más? Ya tienen bodegas llenas de materiales, ¿para qué quieren más? Y a esto Alfonso Caso, un investigador, dijo, y queremos empezar con esta reflexión. Muchas veces el hombre común y corriente preguntará si deben conservarse los restos de las civilizaciones antiguas, si no es una actitud romántica la que nos lleva a conocer el pasado y si no corremos el riesgo de convertirnos en una estatua de sal, si queremos ver lo que sucedió a nuestras espaldas. Para esta pregunta me parece lo mejor contestar con otra. ¿Destruiríamos un libro original y único en el que se describiera el modo de vida de nuestros padres, en el que se explicaran cómo fueron inventados los instrumentos que ahora usamos, cómo se principiaron a cultivar las plantas que ahora nos alimentan, en suma, la historia de nuestra cultura? Pues bien, este libro lo constituyen los monumentos arqueológicos. Como ustedes saben, pues Cholula tiene un vasto patrimonio arquitectónico. Vemos un montonal de iglesias que tienen, por ejemplo, no en balde se dice que tiene 365, lo cual es un mito, pero tiene bastantes, tiene edificios históricos, tiene un patrimonio natural con sus cerros, volcanes, ríos, leyendas que hay alrededor de todos estos elementos. Hay festividades, tradiciones, lengua, o sea, todo Cholula tiene por donde encontrar un objeto de estudio, ¿no? Y en este caso nos vamos a enfocar en el patrimonio arqueológico. Cholula, ayer, pues era una ciudad donde no estaba densamente poblado, ocupada desde hace más de 3000 años, donde había muchas tierras, ríos, pero pues desgraciadamente o afortunadamente porque nos tocó vivir en una ciudad con gran legado histórico, pero está densamente poblado. Ustedes pueden ver en esta foto, en la parte final, ahí está la Gran Pirámide, pero la urbe, la modernidad, pues la cubre y la va acercando día a día. Entonces, ¿a qué llamamos arqueología de salvamento y rescate? La arqueología de salvamento y rescate es la que cuando empieza una obra pública, donde van a meter drenajes, donde van a cambiar el asfalto, donde van a introducir cableado subterráneo, y a la hora de que meten las máquinas, excavan, hacen hoyos, por decirlo comúnmente, se encuentran algo, ya sea una vasija, un entierro, unas piedras alineadas, y entonces ahí es donde entra nuestro quehacer. Cuando nosotros le llamamos de rescate, por ejemplo, cuando ya empezó la obra, se encuentran algo y tenemos que intervenir inmediatamente para rescatarlo. Y hay otros casos en los que con anterioridad se avisa que va a haber una obra, entonces se planea, se ve cuáles son los alcances, qué profundidades van a tener esa obra, y entonces hacemos nosotros un previo sondeo para poder liberar las áreas. La arqueología de salvamento y rescate pues está en contacto con toda la comunidad. La gente puede ver las excavaciones, está en las calles, está en los predios, y es lo que lo hace muy especial. Lo hace especial porque, a diferencia de otros proyectos, son lugares que difícilmente se pueden abrir cuando vamos a detener la circulación normal de una calle por una excavación. Se puede, pero es difícil, ¿no? Entonces son oportunidades únicas que nos gusta aprovechar. Bueno, pues esta es una pequeña muestra de algunas de las exploraciones arqueológicas, tanto de rescate como salvamento, que hemos realizado en Cholula. Todos ustedes saben que tenemos un área decretada que no corresponde en la realidad a toda
gran cantidad de vestigios arqueológicos que tenemos tanto en la ciudad de San Andrés como en San Pedro, así como otra serie de sitios arqueológicos que se encuentran en ambos municipios. Y de ahí pues podemos extendernos a todo el estado y a todo el país. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de estas exploraciones y de los objetos que han aparecido a través de ellas. Tenemos el caso, por lo menos desde que yo estoy a cargo de estos rescates y salvamentos aquí en Cholula, pues, por ejemplo, aquí tenemos el barrio de Santiago Mixquitla, donde se realizó un colector pluvial y se exploraron prácticamente 22 elementos que consisten en depósitos culturales que comúnmente llamamos basureros. Pues de estos basureros extraemos muchísima información de lo que la gente utilizó en su momento y que fueron desechando paulatinamente, y que pues poco a poco y gracias a la restauración podemos ir conociendo mejor. Aquí tenemos algunos malacates, figurillas, elementos de concha que nos hablan de las relaciones comerciales que tenía Cholula con otros lugares, tanto en la costa del Golfo como del Pacífico. Nos habla de su indumentaria, de la forma en que pues decoraban sus rostros, de los utensilios que sirvieron para sus ceremonias, etc. Este es otro caso, cuando se realizó la construcción de la ampliación de la Escuela Sala María Basadre de Toski, intervenimos nosotros. Lamentablemente ya habían pues afectado una buena parte del área. Sin embargo, en una excavación alterna nosotros detectamos una serie de etapas ocupacionales que no se exploraron en su totalidad porque no había las condiciones económicas para hacerlo, y lo dejamos ya como un área de reserva. Aquí vemos algunos de los objetos que aparecieron durante estas exploraciones, lo que son cerámicas, elementos de lítica, pequeñas maquetas o fragmentos de maquetas como la de la escalinata que vemos aquí a un lado, besotes, etc. Puntas de proyectil que nos hablan pues de que toda esta gente se dedicaba también para obtener alimentos pues a través de la caza. Este es el caso de un rescate que fue uno de los más relevantes que se hayan hecho en Cholula en muchos años, que es el de la 12 Oriente, a la altura de la vía del ferrocarril. En estos trabajos, que no estuvieron en cargo en un principio, pero que, bueno, de este proyecto, pues se localizaron una gran cantidad de elementos arquitectónicos, 2 plataformas con sus distintas etapas constructivas, una serie de cuartos. Hasta ahorita tenemos detectadas, por lo menos en este sector, 4 etapas constructivas. Salieron ofrendas, elementos de pintura mural, que es de lo que nunca había salido fuera de lo que es actualmente la zona arqueológica bajo nuestra custodia. Salieron enterramientos humanos, ahí podemos ver los adobes. Estos adobes se recuperaron, se enviaron a restauración, y pues allí aparecieron estas evidencias de pintura mural en un área que consideramos que fue muy importante para Cholula. Actualmente es donde, pues sabemos, está nuestro distribuidor vial. Este es otro de los salvamentos, fue el primer salvamento ya formal, autorizado por el Consejo de Arqueología. Es el salvamento, por eso es 01, es en la 3 Poniente. Y dentro de ese salvamento recuperamos a lo largo de varias calles una serie de evidencias materiales muy importantes, pero lo que fue mucho mayor en cantidad de vestigios arquitectónicos está a un lado de lo que sería actualmente el centro escolar, el CELMA. Aquí vemos un espacio que corresponde a un área de cocina, la estratigrafía que presenta este espacio. Y lo que pues allí hicimos es, bueno, aquí vemos a las arqueólogas numerando cada una de las piedritas que fueron retiradas para dar paso a la introducción de la tubería. Enfrente de una de las carnicerías, que no quiero decir nombre porque bueno, ya sería ahí un gol, pero bueno, son compañeros y amigos,
gente que también nos apoyó en las exploraciones con su paciencia, alentándonos, pues fue este conjunto de ofrendas funerarias con restos de huesos cremados y una gran cantidad de vasijas. Al explorar cada una de estas vasijas, fuimos localizando algunas evidencias de lo que fueron los ornamentos que portaban las personas seguramente y que fueron depositados junto con sus cenizas. Aquí vemos a los arqueólogos. Fue una época muy difícil porque fue en condiciones de época de lluvias y eso provocó pues un gran atraso en el proceso. Y sí hay que decir, lamentablemente para la gente esto es muy incómodo, porque pues impedimos el tránsito vehicular, aunque aquí más o menos se pudo pasar por esta calle, pero pues la gente no puede hacer su vida cotidiana, normal y rutinaria. Pero también queremos que entiendan que este trabajo es para el rescate de su patrimonio. Y por supuesto también tratamos de no afectarlos o de afectarlos lo menos posible. Generalmente lo que son los accesos a sus casas, a sus negocios, es lo último que trabajamos para permitirles pues tener una vida lo más normal posible. Aquí vemos algunos de estos elementos, como les decía, aquí una serie de cuentas de un collar que se encontraba dentro de la vasija junto con los restos cremados. Fue una ofrenda muy rica que lamentablemente por falta de recursos no hemos podido concluir su estudio. Aquí vemos un pozo para el abasto de agua de este sector, hornos, una ofrenda de un tlaloc, y es lógico, aparece justamente dentro de un pozo para el agua. También hemos recuperado, aunque pocas, evidencias coloniales. Es uno de los elementos más afectados, sobre todo en las calles, pues por todos estos procesos de nivelación constante que sufren a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues en este caso, en este proyecto, que fue el S02, en el área de la 11 Poniente, para que tengan referencia, pues localizamos esta serie de muros, que seguramente son muy tempranos, porque el material que está asociado a este es del siglo XVI y consiste básicamente de mayólicas. Otros salvamentos que se realizaron aquí en Cholula fue a través del proyecto Horas 2011, 100 días de trabajo de Cholula. Fue uno de los proyectos que impulsó el ayuntamiento de la época de Lolita Parra. Es el proyecto S09. Se trabajaron muchas calles y lo que nos permitió detectar toda esta serie de elementos arquitectónicos fue la introducción o el recambio en algunos casos de lo que fue la red de drenaje sanitario y de agua potable. Como ven, este tubo es un tubo ya viejo, es de asbesto, y lo que trata de hacer Sosapach es de restituirlo con tubos ya de mayor durabilidad y menos agresivos y dañinos para la salud de los cholultecas. En este proyecto, en algunos sectores, se localizaron plazas, plataformas, pisos, grandes espacios que nos hablan de la posibilidad de que haya sido esto una plaza, y que complementó los trabajos que realizaron dos arqueólogas, Kitty de la Barquera, que ustedes ya conocen, y aquí la compañera Marta Adriana, que en ese entonces pensaban que era una pequeña estructura y pues se trata ya de un piso bastante continuo. Ese es otro elemento arqueológico que todavía no hemos podido dilucidar de qué se trata. Es una impronta que se localizó a la hora de hacer la introducción de una descarga sanitaria. Afortunadamente logramos recuperar esta impronta. Kitty nos está haciendo el favor de hacer una réplica de ella. Estamos ahorita negociando con el ayuntamiento actual para poder tener los recursos necesarios y poder hacer la reproducción. Esta impronta es en tierra, es arcilla. En la época de lluvias en la que estábamos trabajando, pues estuvo pues muy expuesta. Lamentablemente pues no se pudo recuperar tal como estaba.
pero por lo menos tenemos el molde. ¿De qué se trata? Eso es algo que todavía no sabemos, es algo por investigar. Otro de los proyectos importantes en el caso de San Andrés Cholula, que fue un proyecto de mejoramiento de la imagen urbana de la avenida 5 de Mayo, nos permitió localizar una gran cantidad de vestigios arqueológicos, entre ellos este conjunto habitacional que podemos ver aquí a través de algunas de las calas. Esta serie de elementos arquitectónicos nos obligó a tener que modificar el eje de trazo del drenaje sanitario. Hubo resistencia por parte del ayuntamiento, por parte de la empresa, sin embargo lo logramos y garantizamos que, además de que obtuvimos importante información, se quedará allí en ese lugar para posteriores estudios en caso necesario. Este es el proyecto también. Aquí se encontraron una serie de enterramientos humanos que están siendo estudiados y forman parte de una tesis de una compañera arqueóloga que forma parte del equipo de Tere, que pues no nos acompaña lamentablemente el día de hoy, y que esperemos que en una próxima charla nos hable de estos enterramientos, así es que no queremos abusar del tiempo. El registro a través de los dibujos es algo muy importante, las fotografías. Y bueno, en esta imagen también vemos algunos elementos del periodo preclásico, clásico, y algo que nunca habíamos visto en Cholula y que nos preguntamos si no es la piedra roseta de Cholula, esta serie de glifos sobre cerámica, que hasta ahorita de los materiales que hemos analizado no tenemos algo similar, aunque aparecieron algunos diseños similares a estos en una vasija. ¿Qué significa? Pues eso tendremos también que seguirlo investigando. Otro proyecto muy importante donde encontramos una gran cantidad de enterramientos humanos, lo que podríamos decir ya es un panteón prehispánico, es este sector en el barrio de Santiago Xicotenco. Fue un proyecto de un colector pluvial que prácticamente va desde el periférico hacia el centro de San Andrés, y esto nos permitió recuperar una gran cantidad de información arquitectónica, de espacios habitacionales con sus fogones, de espacios donde se depositaron una serie de enterramientos humanos con sus respectivas ofrendas. Fue una cuantiosa cantidad, son 146 individuos los que se exploraron en ese momento. Aquí vemos algunas de las cuentas que acompañaban a las ofrendas. Otros de los materiales arqueológicos que nos hablan de posibles relaciones, inclusive pues con Guerrero, quizás porque son materiales que asociamos a la tradición escala. Y otro proyecto, bueno, este más bien fue un rescate, porque ya el ayuntamiento había autorizado a una compañía la introducción del drenaje sanitario en un tramo de la avenida Miguel Alemán, en San Pedro Cholula, en lo que actualmente es el barrio de Mexicalcingo, cerca de la Magdalena. En este proyecto localizamos una gran cantidad de vestigios arqueológicos, arquitectónicos, ofrendas, pozos para agua, enterramientos. Creemos que es uno de los barrios más grandes que hemos localizado hasta nuestros días. Y en este proyecto lo que tratamos de hacer es que la tubería del drenaje sanitario fuera lo más superficial posible para evitar dañar todos estos vestigios y que algún día podamos seguir estudiando esta área. Aquí vemos algunos de los entierros que se localizaron dentro de estos pozos. Había guajolotes, perros, felinos, aves de rapiña, etc. Todo este material, pues esperemos que pronto sea procesado para darlo a conocer con mayor exactitud. Y pues también en esta avenida localizamos, por supuesto, depósitos coloniales. Recordemos que es el acceso que va desde Cholula hacia Tonancintla.
y el proyecto nos permitió detectar muchos de estos elementos arquitectónicos de este antiguo camino real